Volvemos a un programa. ¿Cómo andás, Gastu? Bien, vos. Bien, cerrando el año. Sí, La última ya vez, ¿qué? mucho tiempo ya desde el último programa preelecciones Preelecciones, tal cual. de Palestina. No, y grabamos después con Claudio postelecciones. Ya estamos un poco recuperados, por eso Sí, volvimos. No, y vamos a seguir con la dinámica de los programas capaz temáticos. Y hoy se viene un programa para mí interesante, que es el de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? En un contexto donde hace poco más de un mes Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano en... Sudamérica. No, ni siquiera. Primer país Primer del país, cono sur. bueno, pero que sanciona la ley de eutanasia vía su parlamento y Claro. no vía fallos constitucionales, con lo cual la verdad que lo de Uruguay es de Bueno, avanzada en relación sí, sí, sí. con el Sobre todo resto del con... continente y además ten en cuenta que solo 10 países en el mundo son los que tienen la ley de eutanasia. Y bueno, algunos estados, creo que de Australia, si mal no recuerdo. Sí, Con lo cual es muy importante ese avance para Uruguay, que igual, no sé, Uruguay avanza mucho más rápido en ese sí. sentido Suele que... ser la vanguardia de Latinoamérica, Uruguay. Sí, tal cual. Pero bueno, ¿querés arrancar vos con qué es la eutanasia? Bueno, a ver, en principio la eutanasia es, digamos, el, la, digamos, el facilitar la muerte en algún punto para aquellas personas que se encuentran, digamos, en una situación de una enfermedad terminal al menos, digamos, así es como está aceptada en las legislaciones que la aceptan, que solicitan con consentimiento libre y de manera consciente, digamos, y informada respecto de lo que están, de aquello a lo que están accediendo, eh, digamos, con el fin de acabar su sufrimiento o dejar de vivir si ya no le encuentran sentido a extender la vida más de los límites de los que por ahí ellos les gustaría. Digamos. Esa es como la definición de eutanasia, un poco sintácticamente mal hecha, pero esencialmente es esa. Bueno, del latín Eh, significa buena muerte, ¿no? Muerte Eutanasia significa apacible. buena muerte, sí. Eu es buena, eutanasia es muerte, sí. Eh, y básicamente hace mucho tiempo que el concepto existe. No sé si querés hablar de más o menos cuándo el concepto nace. Dale. Bueno, ya en Grecia y Roma se practica, digamos, se practica la eutanasia y se utilizaba la eutanasia. Tanto Platón como Sócrates como Séneca van a estar también a favor del término eutanasia. Si bien no se consideraba como que era necesario, o sea, no se utilizaba para una cuestión de quitarse la vida, sino para hacer más digno ese trayecto hacia la muerte. Bacon incluso va a distinguir en su momento dos tipos de como de eutanasia, una interior que va a ser el preparar el alma para morir y una exterior que va a ser preparar, digamos, aliviar el dolor. O sea, para eso va a estar vista la eutanasia, no como una forma de, como hoy en día se utiliza, que es ese, o sea, no es un suicidio asistido, pero digo, sí esa muerte que es apoyada por la persona que va a morir, sino como una forma de alivianar ese dolor hasta llegar a la muerte y hacerlo ese pasaje de la mejor manera posible, pero sin embargo, sí la eutanasia va a ser un tema muy discutido. Por ejemplo, Tomás de Aquino va a ser un fuerte opositor porque obviamente va a levantar los principios cristianos y va a decir que va en contra del valor intrínseco de la vida, que bueno, se usa bastante, me parece a mí, los mismos argumentos que utiliza la iglesia para estar en contra de la legalización del aborto, Y son hace dos un temas bastante paralelismo. relacionados, de hecho. O sea, Sí, si uno sí, los piensa, pueden estar, digamos, en el mismo universo de pensamiento debido a que los argumentos de la iglesia son los mismos, digamos. Se fundan básicamente en el derecho a la vida, supuestamente es inalienable, y la iglesia postula más que como un derecho, como una obligación a veces. Y ese borde difuso es lo que la iglesia aprovecha y mantiene y presiona, digamos, para que no se pueda cruzar, digamos, el límite de uno eligiendo dejar de vivir o uno eligiendo dejar de tener hijos, cuando, digamos, se da en ese contexto, es algo que la iglesia le saca de quicio. o separarse también, ¿no? Como todos esos mismos argumentos de un Sí, modelo. cuesta Sí, sí, pero bueno. despegarse del Estado y esas cosas. Y en el siglo XIX se va a empezar a utilizar morfina y cloroformo como formas de alivianar estos dolores. Y en Estados Unidos surge todo un movimiento de la mano de Anna Hall, que va a ser quien propone una ley de poder darle fin a la vida cuando ya no hay cura, cuando es irreversible.
digamos, en un contexto donde su mamá había sufrido un cáncer hepático y creía que, o sea, su gran argumento en realidad no era tanto por el paciente, sino por quienes veían a ese paciente de a poco irse desgastando e ir muriendo de a poco. O sea, esa es un poco una línea muy a grandes rasgos. También se discute inicialmente en Estados Unidos, en Ohio, y bueno, luego se va avanzando. Y hoy en día los países que tienen eutanasia son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Ecuador, Colombia, Uruguay y, bueno, España, Nueva Zelanda y algún que otro más. Pocos más, Pocos digamos, más. Y bueno, del los primer estados de mundo Australia. y algunos de Latinoamérica y algunos estados de Australia, sí. Esos países más federales como Estados Unidos y Australia lo tienen como... Dividido, Claro, exacto. muy dividido. Y bueno, hay distintos. O sea, primero Sí. hay que distinguir. Hay un gran malentendido igual ¿Con qué? respecto de las concepciones de eutanasia, porque hablamos de que la eutanasia es lo que vendría siendo causar la muerte queriendo causar la muerte con el consentimiento, digamos, de alguna forma de aquella persona a la que se le está causando la muerte. Ahora bien, hay una gran división, digamos, supuesta en donde se habla de eutanasia directa y eutanasia indirecta, en la que, por ejemplo, la eutanasia indirecta vendría siendo aquella eutanasia que en realidad es un concepto mal usado, porque es la eutanasia sin la intención de causar muerte. Por lo tanto, si hablamos de eutanasia indirecta, en realidad lo que estamos hablando por ahí No es es de de mala eutanasia. praxis, no es de eutanasia indirecta. ¿Y cuál es el beneficio de meter todo esto en el concepto de eutanasia? Que, como dijimos, significa buena muerte. ¿Por qué estamos hablando de, estamos juntando dentro del término eutanasia una buena muerte propiamente dicha y una mala praxis médica? Porque sería inducir una muerte sin buscar inducir una muerte. Y bueno, yo creo que por ahí no es azaroso que esos dos términos vayan juntos. Yo creo que es bastante arbitrario y bastante, digamos, inducido que juntar la mala praxis con la eutanasia, porque así podemos hablar de que no todas las eutanasias están buenas. En realidad, la eutanasia propiamente dicha sería la eutanasia directa, en la que podemos encontrar un consentimiento libre expreso en el momento de la eutanasia o previamente si la persona no está en condiciones de, digamos, hablar. Bueno, ahí se clasifica según la voluntad del paciente, o sea, Sí. voluntaria, que el paciente la hace en el momento, involuntaria, que es cuando un tercero decide, o sea, también una mala eutanasia porque un tercero decide sin la decisión. Quien sí, o sea, involuntaria es cuando sí podría estar. Sí podría hablar, dar pero su no... consentimiento y no lo da, y bueno, la no voluntaria es cuando un tercero da ese consentimiento, pero la persona que va a sufrir la, o sea, que va a ser quien muera no puede, no está en condiciones de decir. O sea, esa eutanasia, por ejemplo, es la que se realiza con animales. O sea, el animal no está en condición de decir. Y con personas en estado vegetativo también. Tal cual. Y bueno, también una distinción que hay que hacer importante es entre el suicidio asistido y la eutanasia. El suicidio asistido sería el otorgarle los medios a una persona que quiere quitarse la vida, pero el médico o el enfermero o quien fuere no forma parte activamente de ese proceso. Simplemente le provee los fármacos, por ejemplo. Entonces no hay una intervención directa de un externo en ese. O sea, además, cabe destacar que los países en los que el suicidio asistido está legalizado difieren a la lista de países en los que la eutanasia está legalizada. Por ejemplo, digamos. Suiza. Es un paso más el suicidio asistido. ¿Por qué? Porque en el suicidio asistido vos necesitas justificar tu muerte en una enfermedad incurable, dolorosa o terminal, digamos. Es un suicidio, básicamente, pero que en vez de ser por una vía que puede fallar, digamos, es un suicidio supuestamente más efectivo. Si vos querés terminar con tu vida, podés, más allá de cualquier causa sanitaria, física, que vos puedas padecer. Hay muchos menos países en los que el suicidio asistido está legalizado porque tiene otros montones de, digamos, de implicancias, pero vale la pena distinguirlo de la eutanasia porque es activo. El paciente activamente se suicida con una droga proporcionada por un médico y el médico lo único que hace es proporcionar la droga. No tiene más injerencia, digamos, en la decisión del paciente. En cambio, la eutanasia es literalmente el médico, digamos, perpetúa la muerte al paciente cuando el paciente lo solicita. Bueno, incluso esto lo podemos ver, bueno, más que nada en el caso de Uruguay porque es el más reciente. O sea, Uruguay, en primer lugar, los requisitos es ser mayor de edad, estar psíquicamente apto, tener un sufrimiento grave e irreversible, y tiene que haber una solicitud personal y escrita. Y el procedimiento se ve esto que vos decís. Primero lo evalúa un médico, luego lo evalúa un segundo médico, luego hay una ratificación, una segunda entrevista, hay una posibilidad de revocar esa decisión y luego hay un tercer médico que actúa y se genera un debate y cuando esos tres médicos están de acuerdo en que esa solicitud
es apta para llevar a cabo una eutanasia, ahí se lleva a cabo, digamos. Hay un procedimiento mucho más burocrático y un procedimiento obviamente de mucho más análisis de la situación, en este caso, que si es un suicidio asistido, donde no se le preguntan me imagino yo, no sé, tanto, pero no se busca tanto digamos, es ayudar a la persona que termine de tomar esa decisión que está por tomar y no hay una justificación médica, biológica, de que haya una enfermedad terminal ni nada. Y en esos países es lógico que sean muchos menos porque el suicidio hoy en día sigue siendo un tema hiper mega tabú y sobre todo en un país donde la religión, en un mundo donde la religión es importante, ¿no? Sí, Digo, en una región además como puede ser Latinoamérica en la que la religión es muy fuerte, exacto. relativamente fuerte además. O sea, yo no me imagino un país como nosotros, que recién en la década del 80 logra sacar la ley del divorcio, digo, y hace 5 años la ley del aborto, digo, no nos veo todavía en condiciones ni dando ese debate de eutanasia sí, eutanasia no. No, la verdad que no. Y creo que la gran mayoría de la población, además, no sé si estaría a favor, porque es un país con muchas raíces religiosas donde va totalmente en contra, digamos, sobre estos principios capaz de la vida como principio fundamental. Entonces, yo creo que estamos lejos de dar esa discusión y además va a haber, como cuando se discutió el aborto, ¿no? De hay otras prioridades. Por eso también veo que Uruguay, que es un país que al ser más chico, al tener muchos menos problemas que nosotros, también puede avanzar mucho más. Pero sin embargo no fue el primer país latinoamericano que llevó a cabo una ley de eutanasia. Tenemos que entre el año pasado y este también en Ecuador se hizo, pero mediante fallos jurisprudenciales. Y hay un país que es muy pionero en la eutanasia en lo que es Latinoamérica, que es Colombia, que si bien no nació en el Parlamento, digamos, la cuestión, sino que nació en la Corte Constitucional de Colombia, que es un equivalente a la Corte Suprema, podríamos decir la última instancia, que falló a favor del derecho a morir dignamente, digamos, en 1997, o sea, casi hace 30 años. Ese derecho a morir dignamente se reivindicó por la Corte y empezó a girar, digamos, en lo que vendría siendo las cuestiones legales de Colombia hasta el año 2014, en el que la Corte Constitucional, o sea, una iniciativa totalmente desde el Poder Judicial, sanciona una ordenanza que provoca que el Ministerio de Salud de Colombia tenga que reglamentar protocolos para la aplicación de la eutanasia en O sea, desde la primera los hospitales sentencia colombianos. hasta la reglamentación Sí. pasan 20 años. Sí, sí, poco menos de 20 años pasan, por una cuestión también de que una jurisprudencia no tiene tanto peso como una ley. Digamos, es más difícil, o sea, la jurisprudencia lo que provoca es que los fallos siguientes tengan que considerar los fallos anteriores, digamos, pero no tiene un carácter vinculante como puede tener una ley que exige ser aplicada como la de Uruguay, exige ser aplicada. Sí, y eso que la de Uruguay tuvo 5 años de debate. Y 5 años de debate, digamos, es un tema además muy debatido, o sea, que tiene mucha polémica. Digamos, sí, y que requiere un gran consenso de la sociedad, digo, claro. No se puede tener esa ley sin... Pero bueno, en fin, la Corte Constitucional siguió avanzando y de la misma Corte Constitucional vino, digamos, la ordenanza al Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, como que estaba muy inhibido. Y finalmente en 2015 se crean reglamentos, desde el 2015 hasta ahora, llevamos 10 años, digamos, en Colombia, o sea, llevan 10 años en Colombia, con una ley, digamos, con una eutanasia factible, digamos, una eutanasia accesible para la población, teniendo el primer caso de eutanasia en 2016 para una persona que estaba diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Como decíamos antes de grabar, una de las enfermedades más terribles de las que se puede pensar. Y también como un caso, digo, bueno, más allá de que no es una cuestión lógica o no lógica, digo, de ver en qué caso fue el primero que se aplica esa ley, dado como diciendo, claro, por eso. Es digamos, significativo. Es muy significativo que haya sido sobre esa enfermedad, sobre todo que es totalmente degenerativa y que realmente es muy degradante transicionarla y que es irreversible y no tiene cura. Digo, como que ahí justamente la eutanasia, como en su máximo esplendor, digo, de como idea de una muerte digna y de que no sea a costa de un sufrimiento inútil incluso para la persona que lo sufre. Exactamente. Y bueno, finalmente, digamos, los debates en Colombia siguen avanzando, digamos, en 2018, aunque ahora calculo que habrá un retroceso por el clima mundial, pero en 2018 se empieza a discutir incluso extender la eutanasia a personas menores de edad, digamos, con enfermedades terminales,
digamos, entonces ya eso es otro debate con otros matices, con otras implicancias. Pero bueno, el hecho de que se debata es, digamos, da cuenta de que en Colombia realmente la población estaba, En digamos, ya, consenso. y, digamos, debatiéndolo y que por ahí si vino el Poder Judicial no es solo por capricho de los jueces, sino porque había un clima y y el Congreso no estaba, digamos, avanzando por ese lado. Finalmente, legislación estatutaria. Finalmente la legislación sale en 2021 y hay ahora un marco legislativo, pero bueno, bastante después que el fallo y digamos que la aplicación directa de la eutanasia. Finalmente hay un marco legal que digamos que lo habilita y en 2022 por último hubo otro fallo más, digamos, parece que digamos el sistema colombiano funciona muy así, en donde no solamente se habla de enfermedades terminales para la eutanasia, sino de enfermedades incurables, o sea, si vos tenés una enfermedad incurable que no SIDA, necesariamente por te va. ejemplo. Sí, pero no creo que el caso del SIDA sea el más ilustrativo. Incurable como el SIDA, pero el SIDA es extremadamente controlable, digamos. Ok, o sea, incurable y Hablando de controlable. incurable, que por ahí se puede controlar como para no morir, pero que sigue siendo dolorosa y sigue, digamos, generando cierta indignidad al vivir, lo que habilita también casos de eutanasia desde el 2022 en Colombia. Wow. Así que nada, Colombia es bastante pionero y bastante Bueno, y el caso de más la de vanguardia. Argentina, que era el que veíamos, que en 2012 se establece una ley que permite la eutanasia negativa, es decir, Exactamente. no llevar a cabo un tratamiento y dejar morir a la persona. Bueno, era la discusión que teníamos antes de grabar, que yo no sé si es, o sea, si la idea de la eutanasia es morir capaz dignamente, o como veíamos del latín, el morir bien, digo, yo no sé si el dejar que una persona sufra hasta que no pueda más y hasta que muera cumple con esa acepción de la palabra eutanasia y cumple con la idea fundamental de la eutanasia. Si bien sí es un acto voluntario y totalmente consciente de no darle más un tratamiento a una persona porque no quiere pasar por el sufrimiento de mantener esa vida, sí, implica un gran sufrimiento para esa persona durante el tiempo que eso se prolongue. Bueno, yo difería un poco con vos, creo. Porque al fin y al cabo tampoco hay que olvidar que esto depende de la persona. Entonces, digamos que si uno estuviera en ese lugar y tiene la perspectiva de que va a atravesar una degeneración bastante dolorosa, que potencialmente termine o en una enfermedad terminal o termine también, digamos, como algo incurable, si vamos al caso de Colombia, digamos que eso también se baraja. Eh, la realidad es que al final uno elige si quiere someterse a todos los tratamientos posibles, si quiere dejar de someterse, y en el caso de Argentina no podría elegir acabarlo, digamos, antes, inducir que acabe antes. Pero al final y al cabo, uno termina eligiendo y uno por ahí quiere no hacer un tratamiento, pero tampoco suicidarse. Digamos, porque la eutanasia al fin y al cabo, más allá de las connotaciones que tenga la palabra, está uno eligiendo morir. Digamos, suicidio en su, digamos, Sí, en su acepción más definición. básica es elegir morir. Y por ahí uno no busca un o sea, para mí, que esa opción ahora en Argentina exista no resta, sino que suma. Porque la opción ahora para un argentino por ahí no es acabarlo antes, pero por ahí elegir no acabarlo tanto después, digamos lo que vendría siendo la distanasia. ¿Qué es la distancia? La distanasia vendría siendo el antónimo de la eutanasia. No sé muy bien de qué palabras viene, pero puedo imaginar que distanciar la muerte. En el sentido de extender todo lo posible el proceso de muerte en aras de ganar tiempo bruto, digamos, de vida. Tendría siendo exactamente lo contrario de la eutanasia, que es básicamente acabarla antes con tal de no morir. Eh, pero bueno, qué sé yo, para mí la eutanasia negativa por algo existe, si no estaríamos hablando solo de eutanasia positiva. Evidentemente es porque hay gente que sí, que prefiere una eutanasia negativa. Yo Pero no bueno, sé si es tan conocido, digamos, yo no sé si se sabe tanto de acá por lo menos de que existe eso, digamos, de que alguien si quiere puede no seguir con el tratamiento y que los médicos acepten no seguir con el tratamiento así no, yo creo que explícitamente. sí. Si está legislado en 2012, hay que ver cómo en casos del aborto, hasta qué punto es efectivo, hasta qué punto los médicos acatan aquello que se pide, hasta qué punto, sobre todo en el interior, me da la sensación de que por ahí no está tan efectiva, pero el Y marco bueno, legal también en existe. el marco público y privado, ¿no? Sí. Capaz en los hospitales públicos es mucho más difícil sostener eso que en uno privado, capaz, o no sé, desconozco realmente, pero también el ámbito tanto público como privado de influir a la hora
Sí, obviamente. la elección o de cómo se cumple eso. Pero bueno, me parece que esa fue un buen primer bloque de lo que van a ser estos dos bloques que vamos a hacer, de lo que es la eutanasia, qué implica la eutanasia y un poco una breve historia de lo que fue. Exactamente. Así que bueno, nos vemos en el próximo bloque. Nos vemos en el próximo bloque.